Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a trabajar este barbijo. Es un barbijo con un diseño fruncido que nos da comodidad para colocarnos. Tiene un tamaño universal, ¿sí? Cubre gran superficie de la cara y además en la parte del interior tenemos una capa, ¿sí? Que forma un bolsillo para colocar un filtro, ¿sí? Un filtro de protección que nos da mayor seguridad, ¿sí? Entonces es un diseño muy compacto, trabajado con un bolsillo interno para colocar filtro intercambiable, ¿sí? En un tamaño universal. Vamos a realizar este trabajo con un hilo de algodón. En este caso es algodón peruano 6 cabos, pero pueden utilizar cualquier hilo de algodón similar. Vamos a necesitar una aguja número 5 o 3 milímetros de grosor. Necesitamos también una tijera y un marcador de puntos. Vamos a iniciar el trabajo con un nudo de inicio y vamos a realizar 40 cadenas. 37, 38, 39, 40. A continuación vamos a trabajar 5 puntos bajos sobre estas cadenas. Hacemos un punto cadena para levantar la altura y aquí en el segundo punto vamos a trabajar nuestro primer punto bajo. A continuación hacemos 4 puntos bajos más. 2, 3, 4 y 5. Después de 5 puntos bajos vamos a realizar 5 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a trabajar 20 puntos altos. 1, 2, 20 puntos altos. Ahora vamos a trabajar nuevamente 5 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Por último, vamos a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera finalizamos nuestra primera fila. Vamos a trabajar un punto cadena y damos vuelta el tejido. Vamos a repetir similarmente el trabajo, pero ahora vamos a trabajar solamente tomando la hebra de atrás. Vamos a hacer 5 puntos bajos, pero en lugar de tomar estas dos hebras, ¿sí? Que tienen el B ahí, en vez de tomar las dos hebras del B, vamos a tomar solamente la hebra de atrás. Entonces, hacemos un punto bajo y nuevamente tomando la hebra de atrás, 2, la hebra de atrás, 3, 4 y 5 puntos bajos por la hebra de atrás. Ahora tenemos que hacer 5 puntos medios altos, también tomando la hebra de atrás. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos toca hacer 20 puntos altos por la hebra de atrás, siempre con la hebra de atrás.
1, ahí, 2, 3, 18, 19, 20 puntos altos por la hebra de atrás. Ahora tenemos que hacer 5 puntos medios altos por la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos medios altos por la hebra de atrás. Por último, nos toca hacer 5 puntos bajos por la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera finalizamos nuestra segunda fila, ¿sí? Vamos a hacer un punto cadena, damos vuelta al tejido y nuevamente empezamos el mismo trabajo que hicimos en la fila 2. Es decir, hacemos 5 puntos bajos por la hebra de atrás, ¿sí? De esta manera, 2, 3, 4 y 5. A continuación, 5 puntos medios altos por la hebra de atrás, ¿sí? Siempre por la hebra de atrás. ¿Sí? Luego nos queda por último los 20 puntos altos por la hebra de atrás. Entonces, vamos a repetir el mismo trabajo de la fila 2. 5 puntos bajos, 5 puntos medios altos, 20 puntos altos, 5 puntos medios altos y 5 puntos bajos siempre por la hebra de atrás. Esto vamos a repetir hasta la fila 13, es decir, ya hicimos 11 veces más hasta la fila 13, completamos hasta la fila 13 repitiendo el mismo trabajo. Llegamos hasta la fila 13, completamos el tejido, damos vuelta al tejido y aquí tengo marcado en el punto décimo con un marcador de puntos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar un punto cadena y vamos a trabajar ahora puntos enanos tomando la hebra de atrás, de esta manera. 1, tomando la hebra de atrás, punto enano. 2, 3, así hasta llegar al marcador de puntos. 4, 10. Llegamos al marcador de puntos con el punto enano, levantamos un punto cadena y vamos a trabajar en el mismo punto un punto medio alto, ¿sí? Tomando la hebra de atrás, de esta manera. Luego vamos a trabajar 20 puntos altos tomando la hebra de atrás. 1, 2, 3, 19 y 20. Llegamos a los 20 puntos altos, ahora vamos a trabajar un punto medio alto tomando la hebra de atrás y finalizamos esta fila. Ahora levantamos un punto cadena, damos vuelta al tejido y vamos a trabajar un punto medio alto, pero esta vez vamos a trabajar las 2 hebras, ¿sí? Como siempre lo hacemos. Un punto medio alto tomando las 2 hebras. Ahora vamos a trabajar punto alto, ¿sí? Tomando las 2 hebras, como siempre trabajamos. Vamos a trabajar 20 puntos altos tomando las 2 hebras.
y 20 puntos altos. Por último, vamos a trabajar aquí en el último punto un punto medio alto, ¿sí? Normal. Hacemos una cadena, damos vuelta al tejido y vamos a continuar de la misma manera, ¿sí? Un punto medio alto y vamos a trabajar 20 puntos altos a lo largo de toda la fila, ¿sí? Vamos a repetir este mismo trabajo, ¿sí? Un punto medio alto en el primero, un punto medio alto en el último y aquí 20 puntos altos. Así vamos a repetir 10 filas más hasta tener 12 filas de este tejido corto. Tenemos aquí finalizado el tejido hasta la fila 12 de este tejido del interior del barbijo, ¿sí? Cortamos la hebra, ¿sí? Y finalizamos el tejido del interior con 12 filas. Ahora les muestro que esta parte hicimos el punto enano, nos faltaría realizar punto enano en este sector. Entonces, una vez que cortamos la hebra, vamos a continuar por acá, ¿sí? Por acá, vamos a tomar la hebra y vamos a iniciar a trabajar el punto enano en esta parte. Hacemos primero el primer punto, ¿sí? Para ajustar la hebra y ahora vamos a trabajar siempre como hicimos con la otra parte. Vamos a trabajar el punto enano tomando la hebra de atrás, ¿sí? Hacemos entonces el primer punto enano tomando la hebra de atrás, ¿sí? El segundo punto y así vamos a avanzar hasta el último punto. Y nos queda por último el punto 9. Aquí vamos a tomar las dos hebras para que sea un poco más resistente. Hicimos el punto 9, el punto enano con las dos hebras y ahora vamos a trabajar 40 puntos cadenas. 1, 2, 3, 8, 39, 40. Una vez que hicimos los 40 puntos, tomando prolijamente, vamos a trabajar un punto enano en el primer punto del otro margen, ¿sí? Aquí en el otro margen vamos a trabajar un punto enano, ¿sí? De esta manera, prolijamente un punto enano. Ahora vamos a trabajar, hicimos ya un punto, vamos a avanzar hasta el punto 9, ¿sí? Haciendo el punto enano. 2, 3 y 9 puntos, ¿sí? Acá llegamos a los 9 puntos como el otro sector. Ahora les muestro, ¿sí? Vamos a doblar, ¿sí? Hacia atrás el tejido de adentro de esta manera, ¿sí? Y vamos a tomar los dos tejidos juntos, ¿sí? Y buscamos el primer punto aquí, ¿sí? Y vamos a trabajar el décimo punto enano. Vamos a ingresar por acá y vamos a tomar el primer punto del tejido del interior, aquí, ¿sí? Aquí vamos a tomar las dos hebras de esta manera, vamos a trabajar el punto décimo. Ahora nos queda los 20 puntos, ¿sí? Los 20 puntos con el punto alto del tejido del interior. Vamos a tomar de esta manera. Tomamos aquí un punto y vamos a tomar la hebra de adentro, nada más, ¿sí? De esta manera. Y hacemos el punto enano. Así vamos a trabajar los 20 puntos altos. Una hebra de acá y la hebra de adentro. Una hebra de acá y la hebra, ¿sí?
¿Lo ven acá? Siempre hay dos. Bueno, tomamos la hebra de adentro. Así sucesivamente trabajamos los 20 puntos. Llegamos hasta acá a trabajar ambas partes, la parte del interior y la parte del exterior, y trabajamos los 20 puntos altos. Ahora vamos a trabajar el último punto enano con el tejido de adentro. Esta vez vamos a tomar las dos hebras, ¿sí? Este último punto vamos a tomar las dos hebras y vamos a hacer el último punto enano con el tejido del interior. Ahora continuamos trabajando el punto enano, ¿sí? Los 9 puntos enanos que nos quedan, 2, 3, hasta llegar al final de este tejido. Llegamos al final del tejido. Ahora vamos a trabajar nuevamente. Los 40 puntos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos aquí los 40 puntos cadena. Ahora con un punto enano vamos a colocar, vamos a unir en el otro extremo, ¿sí? Aquí en el primer punto del otro extremo vamos a unir con un punto enano. Y voy a realizar un punto enano más. Y vamos a cortar la hebra, ¿sí? Tiramos el punto y vamos a acomodar con una aguja de lanas todas las hilachas dentro del tejido, ¿sí? De esta manera finalizamos nuestro trabajo de barbijo. Acomodamos todas las hebras por dentro del tejido y así queda trabajado nuestro barbijo. Le muestro que aquí, ¿sí?, queda el bolsillo, ¿sí?, que trabajamos, y es muy compacto, muy cómodo porque está fruncido y se acomoda muy bien y cubre gran parte de la cara para nuestra seguridad. En este caso yo utilicé un filtro de café, ¿sí? Doblé el filtro de café para acomodar al tamaño de nuestro barbijo y colocamos de esta manera en la parte del bolsillo. Entonces quedamos con nuestro barbijo con filtro para mayor protección, ¿sí? Bueno, espero que el trabajo les haya sido útil, que les haya gustado. La próxima clase volvemos con algún proyecto nuevo. Muchísimas gracias.